Hola, un saludo a los socios de nuestros acuerdos de colaboración tributaria. Esta actividad va a constar, digamos, de la exposición sobre la boleta electrónica de ventas y servicios, actividad contemplada, ¿cierto?, en el plan de colaboración tributaria para este año y esperamos que les sea de mucha utilidad. Vamos a hacer un poco de contexto y de historia desde cuando más o menos comenzó esto de la era digital. En, en el año 2001 aproximadamente se publica la ley 19.799 que versa sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. En ese año el gobierno impulsó una agenda digital y la idea era comenzar, cierto, por casa, por todo lo que es el aparato estatal, incorporándose a lo que son todo lo que son los trámites de documentación electrónica. En ese minuto, a partir de que se certificaron las firmas digitales y se autorizaron legalmente como un mecanismo para firmar documentación, entonces comenzaron los procesos de voluntarios, digamos, de lo que es la era digital en términos de facturación. Ese minuto incluso se declaró abierto el proceso de licitación de facturación electrónica. Muchas empresas postularon y eh, de alguna manera diseñaron software de facturación electrónica, se certificaron en el servicio y comenzaron a ofrecer sus servicios de facturación a los distintos clientes, empresas que necesitaban emitir documentos. En torno a esa misma fecha también el servicio comenzó a sacar su propio software gratuito de facturación electrónica con documentos mínimos obligados, digamos. Hasta cuando, en el año 2014, como se ve en la lámina, que la ley 20.727, habiendo pasado 12 años, 10-12 años desde que se había tenido voluntariedad en lo que es la emisión de documentos tributarios digitales, y esta ley estableció el uso obligatorio de los documentos electrónicos junto a otros documentos, los que allí señalan la ley, para en su emisión digital, los cuales son factura, ¿cierto?, electrónica, afecta exenta, liquidación factura, notas de débito, notas de crédito y factura de compra. De ahí la norma, incluso esta ley, estableció transitoriedades en términos del tamaño de la empresa con las cuales podían comenzar a ser facturadores electrónicos, tanto los que son en domicilios urbanos como rurales. Ya en el año 2019, más próximo a lo que estamos ahora, la ley 21.131 obligó uno de los últimos documentos que ya quedaba sin emisión digital, que era la guía de despacho en formato digital, ¿ya? Y cuya vigencia comenzaba a partir de enero del 2020. Por lo tanto, todos los documentos básicamente quedaban en formato digital. Por supuesto, como todas las leyes, todas tienen sus excepciones. Tanto la 20.727 como la 21.131, en que un contribuyente se encuentra con su, digamos, con su actividad económica que se desarrolla en un área en la que no hay cobertura de datos móviles, es decir, no hay internet, o bien no se cuenta con electricidad permanentemente, o, como les decía, internet que no hay o es ininterrumpida, digamos, entonces se autoriza expresamente, se solicita esto a excepcionarse, y el servicio puede, mediante una resolución, autorizarlos a seguir emitiendo documentos en formato de papel, pero la verdad es que ya es lo mínimo. Y finalmente, el año 2020, con la Ley de Modernización Tributaria, la 21.210, se establece la obligatoriedad de emitir la boleta de ventas y servicios en formato digital para todos los contribuyentes. Por lo tanto, ya en esta circunstancia no quedaba prácticamente, no queda, digamos, ningún documento que no esté en formato digital. Las boletas de venta y servicios, ¿cierto?, que son un documento bastante masivo, que son para clientes finales, y en esta circunstancia ya estamos hablando de prácticamente una digitalización total de los documentos tributarios. En esta lámina vemos la descripción de lo que es una boleta electrónica, ¿cierto? Es un documento tributario generado y firmado electrónicamente, un archivo digital básicamente, y que da cuenta de operaciones de ventas de bienes y o prestación de servicios a un consumidor final.
Eso, al igual que en las boletas de papel, también estos son documentos que dan cuenta, operaciones, digamos, ¿cierto?, que son destinadas para un consumidor final. Hoy es un documento obligatorio para todos los contribuyentes que emiten documentos, digamos, ¿ya? Particularmente la ley transitoriamente también generó obligatoriedad en la emisión digital de este documento, señalando que para aquellos contribuyentes que además de emitir boletas ya son facturadores electrónicos, comiencen obligadamente, ¿cierto?, a emitir esta boleta en formato digital a contar del 1 de enero del 2021. Y para aquellos que no son facturados electrónicos, sino que son simplemente contribuyentes que venden a consumidores finales, son boleteros, lo que se llama regularmente, la obligatoriedad comenzó a partir del 1 de marzo del año 2021. Ya antes de que este documento fuera en formato digital, la boleta de venta y servicio tenía sus homologados, ciertos documentos que reemplazaban la boleta de venta y servicio. ¿Cierto? Por ejemplo, máquinas registradoras, impresoras fiscales, terminales de punto de venta. Habían vales electrónicos también, que eran unas máquinas multicaja y task, ¿cierto? Existían con anterioridad. Por ejemplo, no sé si alguien recuerda, todas las que son las tiendas de retail siempre emitían una boleta que es emitida por una máquina registradora, ¿cierto? Una impresora fiscal. Estar haciendo una boleta manual o incluso impresa es lejos más fácil pistolear el producto y que salga un vale que reemplaza a la boleta tradicional definida por el servicio, pero que este tipo de documentos, digamos, eran autorizados por resolución emitida por el servicio a cada contribuyente que lo solicitaba. Obviamente, este tipo de documentos ya no puede ser utilizado y a contar del 31 de marzo, digamos, se señalaba que estas empresas tienen que emitir boletas de ventas y servicios digitales, ¿ya? En todo caso, este servicio de la emisión de boletas de ventas y servicios electrónicas ya era proporcionado por las empresas proveedoras de software de facturación, ¿ya? Y muchas empresas ya se habían subido voluntariamente a emitir boletas de ventas y servicios digitales, porque de alguna manera, si contextualizamos, digamos, los contribuyentes, una empresa cualquiera, una comercializadora, tenía que tener un proveedor de software para poder emitir facturas, ¿cierto? Notas de débito, notas de crédito digitales. A su vez, a lo mejor en los puntos de venta tenía máquina registradora, otro software más, con otra mantención, ¿ya? Y además, a lo mejor en algún punto de venta que no sea tan grande y que a lo mejor esté en sectores donde no hay tanta continuidad, ¿cierto?, de Internet, entonces tenía boletas de venta en papel. Tenía una multiplicidad de alternativas. Entonces, en buenas cuentas, estas empresas que ya contrataban el servicio de facturación electrónica con algún proveedor de software, digamos, ya preguntaban, ¿usted emite boletas digitales? Ya, entonces incorporaban todo en el mismo sistema y que la misma empresa hiciera la mantención de todo. Por lo tanto, era un documento que ya existía digitalmente con anterioridad, pero no estaba obligado en su uso. A contar de esta ley, ¿cierto? Y mediante la resolución exenta del servicio, la 24 del 2021, se señaló que estos documentos no podían ser utilizados a contar del 1 de abril, sino que solamente tenía que ser un formato digital y que estos documentos ya no iban a reemplazar a la boleta, ya los derogaba de alguna manera. ¿Qué otro documento más en su minuto también reemplazaba a la boleta de ventas y servicios? Era el voucher que salía de ¿cierto? Una transacción que era con tarjetas de débito o de crédito, con tarjetas comerciales. Ahí justamente para no tener que, cuando el pago por alguna transacción se hacía con una tarjeta y no era en efectivo, entonces en su minuto salió la regulación, digamos que este voucher reemplazaba a la boleta y por lo tanto bastaba que el contribuyente al momento de hacer el pago con tarjeta sacara el voucher de la máquina y ese reemplazaba a la boleta y uno se quedaba con un solo documento que era pago y a la vez
digamos que significaba el monto de la transacción, el pago de la transacción, y a su vez también tenía una validez tributaria como documento. Pues efectivamente con la salida, digamos, de la obligatoriedad de la boleta de venta y servicio digital, este voucher también tiene la validez de la boleta de ventas y servicios digital, porque el voucher con anterioridad tenía validez como boleta de ventas y servicios de un documento físico, ¿ya? Acá volvió a hacer lo mismo, este voucher sigue reemplazando al concepto de boleta y que en este caso tiene un formato digital. Por lo tanto, si un consumidor final, paga una compra, ¿cierto? Una adquisición de un bien o la prestación de un servicio con efectivo, el dueño del negocio, del comercio, debe otorgar una boleta electrónica. Sin embargo, si el consumidor final paga este servicio o esta venta, esta compra de este producto con tarjeta de débito o crédito u otros medios de pago electrónico, el comprobante de este pago es válido como un documento tributario y no es necesario emitir adicionalmente a este comprobante de pago una boleta de venta, porque este voucher tiene esta doble funcionalidad, digamos, de ser documento tributario y además ser comprobante de pago de la transacción. Vamos a ver ahora algunos conceptos relacionados a la boleta electrónica y algunas obligatoriedades que se indican en la ley para los emisores de boletas electrónicas. Primero vamos a ver el concepto que se entiende por boleta electrónica digital, ¿cierto? La boleta electrónica es un documento digital que da cuenta de las operaciones de venta y las prestaciones de servicio afectos a los impuestos establecidos en la ley sobre impuestos a la venta y servicio. En concordancia con eso también, una boleta no afecta o exenta electrónica es un documento digital también, pero que da cuenta de las operaciones de ventas o prestaciones de servicio no afectos o exentos a los impuestos establecidos en la ley sobre impuestos a las ventas y servicios. ¿Qué características tenemos de la boleta digital o electrónica? Primero, es firmada digitalmente por el emisor, ¿ya? Es muy similar en el formato y la condición, la situación, a como cuando se emite una factura electrónica. Contiene un timbre electrónico y que en este caso sí es opcional que figure, digamos, en el documento, en la representación gráfica. Puede ser visualizada y entregada por medios electrónicos. Puede ser impresa en papel, lo que permite su entrega en forma física. Pero existen otras alternativas, digamos, ¿ya? Como señalaba justo en el punto anterior, que puede ser no impresa, sino que entregada por medios electrónicos. Y los números de folio con que se generan se autorizan vía Internet. Al igual que son los otros documentos electrónicos, las facturas y otro tipo de documentos. Estos cambios de la boleta electrónica, ¿cierto?, estaban incorporados en la misma ley que generó esta boleta electrónica, este documento digital, y que es la Ley de Modernización Tributaria, la 21.210, y que modificó los artículos 54 y 69 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, y que señala justamente que las boletas de venta y servicios deberán ser emitidas exclusivamente en formato digital, que se deberán desglosar. La misma resolución 74 del servicio del año 2020 señala que se deben desglosar los impuestos de la ley del IVA en la boleta. ¿Qué impuestos? El IVA y los de los productos suntuarios, es decir, artículos 37, letras A, B y C del decreto ley 825 del año 74. Estos cambios obviamente regían a partir de las obligatoriedades transitorias que había para distintos tipos de contribuyentes, ¿cierto? Como vimos, a contar de enero del 2021 para los contribuyentes que ya además eran emisores electrónicos de facturas y a contar de marzo del 2021 para los contribuyentes que no emiten facturas electrónicas, sino que son básicamente boleteros. Reiteramos nuevamente que todas las boletas de venta y servicios se deben emitir electrónicamente y
Nuevamente, si un consumidor paga con efectivo, el comerciante, ¿cierto?, el emisor de los documentos, debe emitir una boleta electrónica que se pueda entregar electrónicamente o impresa, pudiendo tener esta emisión por distintos dispositivos electrónicos, ¿ya? Podría ser estos dispositivos como los que se ven ahí en la imagen, ¿cierto? Podría ser un celular, también se ve en la imagen, o un PC. Hay distintos mecanismos que también los vamos a revisar en otra presentación posterior, por los cuales se puede emitir una boleta electrónica. Si el pago de la transacción se realiza con una tarjeta de débito, de crédito u otro medio electrónico, el comprobante de pago electrónico, el voucher, tiene el mismo valor que la boleta de ventas y servicios electrónicos, y no es necesario emitir una boleta, ¿ya? En caso de que por algún motivo se emitan en los dos formatos, es decir, un cliente final, un consumidor final, paga esta compra, esta prestación de servicio con la tarjeta de débito o de crédito, y además el comerciante emite una boleta electrónica para evitar esta duplicidad, el contribuyente lo informa, digamos, al servicio. Bueno, en este caso, emite una nota de crédito, ¿ya? Para efectos de considerar solo las boletas electrónicas, ¿ya? Considerar solamente un movimiento de IVA, no va a quedar duplicada esa transacción, tanto en el impuesto como en la transacción misma. Aquí vemos una representación gráfica de la boleta electrónica sin un detalle, no es obligatorio, es decir, aquí solamente se tienen los datos de identificación, que también es opcional, ¿ya? Por ejemplo, aquí se ve razón social, ejemplo, RUT, ahí está el RUT, ¿cierto? Boleta electrónica, número tanto, fecha de emisión y el total, ¿ya? Y más abajito se señala justamente el IVA de la boleta es cierta cifra, 4.790, y el total de la boleta por 30.000. Pero también se puede tener una representación de esta boleta con detalle, es decir, tal como se ve acá, razón social, ejemplo, ¿cierto? El RUT, ahí está el RUT de la razón social, el número de la boleta, la fecha de emisión, la cantidad, descripción, precio, el valor y el IVA que va detallado más abajo. ¿Mm? ¿Mm? Como comentábamos recién, cuando existe una duplicidad, por ejemplo, se tiene que hacer una anulación de una boleta, se debe emitir una nota de crédito electrónica en caso de una anulación. En caso que hubiera un cambio de mercaderías también por un menor valor o descuento, se debe también emitir una nota de crédito electrónica. Por lo tanto, en estos casos, se debe, cuando alguien viene por un cambio de mercadería o una anulación, la nota de crédito es un documento que va nominativo, ¿ya? Y debe emitirse, señalarse, para hacer la nota de crédito se tiene que tener el registro, el dato del el receptor de esta boleta, el RUT, para poder emitir la nota de crédito que anule esa transacción, ¿ya? No obstante, existen situaciones, circunstancias, ¿cierto?, en donde no se ha podido contar con los datos del receptor, en este caso el cliente final, y en la nota de crédito se debe hacer con los mismos datos del emisor. Y en la descripción señalar que corresponde a la anulación de la boleta número tanto y que no se tuvo en vista, digamos, datos del receptor final. Otras situaciones que tenemos que tener en consideración cuando corresponde un cambio de mercadería y por un mayor valor, corresponde la emisión de una boleta por la diferencia. También otra obligatoriedad importante es que el emisor debe almacenar y conservar en forma electrónica, es decir, el archivo digital de las boletas en este formato digital, a lo menos 6 años, que es la prescripción extraordinaria con la cual el servicio aún no le puede notificar y citar para acreditar con la documentación correspondiente. Vamos a ver algunos detalles del emisor de las boletas electrónicas. Como definición, al igual que los facturadores electrónicos, un contribuyente emisor de boletas electrónicas es aquel que está habilitado por el Servicio de Impuestos Internos para emitir boletas electrónicas y que debe cumplir con las instrucciones vigentes de ello. Al igual que con los documentos tributarios, facturas, notas de débito, notas de crédito,
la boleta electrónica se emite teniendo digamos, adquiriendo un certificado digital. Obviamente que si uno ya es facturador electrónico y ya tiene un certificado, ese mismo le permite incorporarse como emisor de boletas electrónicas, ¿ya? Eh, este certificado es el que constituye la identificación electrónica de la persona natural y que permite hacer estas operaciones, emitir estos documentos por operaciones tributarias autenticadas. ¿Mm? ¿Qué otras obligaciones tiene el emisor de boletas electrónicas? Enviar el servicio en formato digital todas las boletas electrónicas emitidas y generadas. Esta obligación obviamente se inició, ¿cierto?, en enero para todos los contribuyentes que emiten este documento, ¿ya? En enero del 2021. Debe enviar también un reporte diario de estas boletas, generar y enviarlo con el resumen de las ventas diarias. Esta es una obligación que está más bien en el reglamento y que, si ustedes recuerdan, se debe, asimismo, cuando teníamos el registro de las ventas diarias del libro, ¿cierto?, auxiliar, en este mismo sentido, eso no ha cambiado, solamente que ahora es un reporte diario con el resumen de las ventas diarias, ¿ya? Se debe contar con un sistema de emisión electrónica de las boletas, ¿ya? Que tenga la capacidad de poder recibir información o mensajería que el servicio le remita. En este minuto, todas las empresas que desarrollan software de facturación también emiten, son las mismas que desarrollan las boletas. Y por otro lado también, el Servicio de Impuestos Internos, así como dispuso un sistema gratuito para la emisión de facturas, notas de débito, notas de crédito, liquidación, factura y esos documentos tributarios, también dispuso un sistema gratuito para la emisión de las boletas electrónicas, los cuales se sumó la mayoría de los contribuyentes. Vamos a ver el uso del sistema de emisión de boletas electrónicas del servicio. Ya recuerden que nosotros no se tiene acceso a los software de mercado, pero sí se puede demostrar el uso del sistema a través de la aplicación gratis del servicio y que funcionan en formato muy similar las con casas de software. Vemos entonces ahora el uso del sistema de emisión de boletas electrónicas gratuito del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo emitimos esta boleta? ¿Cierto? Vamos a ver la versión, ¿cierto?, web del sistema, o bien se puede también descargar la app, la aplicación de la e-boleta. En este caso ingresamos al sitio web del servicio, www.si.cl, ingresamos a la línea central que dice servicios online, dentro de eso seleccionamos boleta de venta y servicio electrónico y dentro de ese submenú encontramos el sistema de emisión de boletas electrónicas del servicio y cuya imagen se ve desde la mitad hacia abajo, que dentro de ese submenú sistema de emisión de boletas electrónicas tenemos las opciones de inscribirse, ¿cierto? Inscríbase aquí y suponiendo que ya estamos inscritos, la segunda opción es emisión de boletas electrónicas del servicio. Pinchamos ahí en esa opción y se despliega una ventana donde podemos emitir el documento. Aquí, como vemos, se despliega una imagen, ¿cierto?, donde dice e-boleta arriba, aparece el contribuyente autenticado con su RUT y la razón social. En este caso el RUT es 33 millones y más, que es un RUT de prueba 23, contabilidad completa MIPYME. Y a continuación viene una especie de maquinita ahí donde se van reflejando datos. Hay números, ¿cierto?, que nos permite ir pinchando para poder ingresar el monto. En este caso se ingresó 5.000 pesos, que es el total de la boleta, ¿ya? Está, si se fijan, un recuadro en rojo que nos permite anular esto, no emitirla, y si no, el recuadro amarillo, ¿cierto?, que tiene una tecla que nos permite ir borrando la cifra por si nos equivocamos. Si la cifra está correcta, entonces seleccionamos el botón verde que está abajo que dice emitir. Una vez ingresado el monto y habiendo pinchado emitir, aparece el documento, como ven ahí en pantalla. Incluso está configurado para que aparezca con el sello, ¿cierto? Y se podrá compartir. Ahí quedó emitido el documento con el total de la venta, sin detalle, ¿ya? Y aparece como
la frase, digamos, abajo del total en que dice cuál es el monto del IVA de esta boleta. Y en la barra verde dice descargar, ¿cierto? Este documento que nos permite de esa manera poder imprimirlo. Hay ciertas impresoras que trabajan vía mecanismo de transmisión de datos y uno la puede imprimir sin tener necesariamente que tener un cableado entre el dispositivo que estamos ocupando para emitir el documento y la impresora. Otra posibilidad es compartirlo al receptor. Como usted, el primer recuadro que aparece después de la franja verde dice email, es decir, se solicita el mail del contribuyente y se le envía el mail. Y si no, está el teléfono más abajo que se le puede mandar como, le llega como imagen, ¿ya? Esas son las posibilidades una vez emitida la boleta de imprimirla o compartirla al receptor por medios electrónicos, que fue lo que comentamos en láminas anteriores. Bueno, vamos a ver otras consideraciones en cuanto a las obligatoriedades que tienen los emisores de boletas electrónicas. Primero, la resolución 74 del año 2020 precisó algunas obligaciones en cuanto a al emisor de boletas electrónicas. La obligación, ¿cierto? Se elimina la obligación de llevar y mantener un libro físico de boletas electrónicas o un libro, digamos, ¿cierto? Que permita el registro. Se tienen los propios software de emisión de documentos, tienen la posibilidad de generar este reporte diario que se tiene que enviar. No es automático, lo tienen ustedes que generar y enviar. Y si en el día no tuvieron ventas, se genera de igual forma y va con datos en cero. Lo mismo hacíamos cuando teníamos un libro físico. Teníamos que poner sin movimiento que no había ninguna venta. Eso se mantiene hasta el día de hoy. Por lo tanto, diariamente tenemos que enviar este reporte, con datos o sin datos, sin movimiento, ¿cierto? Se elimina la obligación de imprimir el timbre electrónico y la representación gráfica virtual e impresa de las boletas. Se elimina esa obligación, es opcional. Se implementa la forma de poner a disposición por medios electrónicos los documentos que respalden la respectiva operación en reemplazo del documento de papel. Y es decir, se puede, como lo vimos, enviar por mecanismos electrónicos y que eso sirve de igual forma a una emisión de un documento físico, imprimir la boleta electrónica o la imagen. Se establece el envío de las boletas electrónicas a este servicio. La resolución 104 del año 2020 lo único que hizo fue modificar alguna entrada en vigencia que había señalado la Ley de Modernización Tributaria. Otras consideraciones más, ¿cierto? Existe una aplicación para trabajar en dispositivos celulares, ¿cierto? Específicamente Android, iPhone, y hay otros sistemas operativos como el iOS, ¿ya? Que es más antiguo. Esta aplicación, las de Android y iPhone, son inteligentes y permiten a los contribuyentes realizar varias acciones, ¿ya? Entre ellas emitir las boletas de venta y servicios, emitir fuera de línea las boletas de venta y servicios en dispositivos Android y también los iOS o iOS actualmente, permiten enviar una copia al receptor por correo electrónico o WhatsApp y permite acceder a un reporte de boletas emitidas, de las emitidas, pero no el envío al servicio. Ahora vamos a pasar a ver algunas preguntas frecuentes de dudas que están publicadas en la página del servicio, en el sitio web, y que les permite visualizar algunas contingencias operacionales. Algunas de las preguntas que hemos tenido y que están publicadas también en la página, como les señalaba, los contribuyentes podrían tener una situación momentánea, ¿cierto?, de corte de suministro eléctrico, apagones, otras situaciones de esa especie, ¿ya? Y en este caso, los contribuyentes en general estando obligados a emitir boletas en formato digital, y si no les es posible debido a las situaciones esporádicas, un apagón, un corte de luz momentáneo, deberán emitir una boleta electrónica que resuma el total de las ventas realizadas durante el tiempo que se tuvo este corte, ¿cierto?, de suministro eléctrico, y se emite esa boleta una vez que se tenga conexión
digamos, de luz, de energía, una boleta que resuma el total de las operaciones que en ese lapso en que no tuvo electricidad, no pudo emitirlas, ¿cierto? Y si el comprador requiere una copia de su boleta, se le solicitarán los datos para emitirlas en forma posterior y cuando ya se restablezca la energía eléctrica. Por otro lado, si el contribuyente efectivamente obligado a emitir boletas electrónicas, esta es otra consulta también, otra pregunta frecuente, el domicilio, existen problemas de cobertura de datos, ¿cierto? Ya sea, es decir, Internet, no suministro eléctrico, sino que Internet, ¿ya? Que haya una situación puntual o transitoria, ¿cierto? En que se cortó Internet por alguna situación particular, se autoriza al emisor de documentos a generar esta boleta sin enviarla al servicio, ¿ya? Y debiendo enviarla en forma posterior. Eso también está respaldado en una resolución del año 2019. Otra pregunta también frecuente es si se quiere dejar de utilizar el sistema de emisión de boletas gratuito del servicio y quiere ocupar un software que se acomode más a las necesidades de la empresa, ya sea que lo construya él mismo o que lo compre en una casa de software de mercado. Se puede realizar, digamos, el cambio, ¿ya? Y en este caso, el contribuyente puede solicitar la desafiliación del sistema, obviamente, del servicio gratuito a través de la página del servicio, ¿ya? En el menú de desafiliación de boletas del SI. Obviamente que hay que tener la salvedad que en el intertanto se tiene que certificar a través de una casa de software de mercado, ¿ya? Para no quedar sin la posibilidad de emitir este documento en formato digital. Por último, otra de las preguntas también, que ya está un poquito más, con menos frecuencia esta consulta, de no poder implementar una solución de boleta electrónica en el plazo que establecía la norma, ¿cierto? ¿Es posible solicitar prórroga? Sí, es posible solicitar prórroga a través del formulario de petición administrativa, un 2117, indicando como materia, ¿cierto?, la solicitud de prórroga o excepción de documentos tributarios, ¿ya? Deberán adjuntar antecedentes, digamos. Esto también se puede seguir solicitando en la medida que la empresa que les está haciendo el desarrollo informático siga presentando demoras. Bueno, con esta lámina damos término a la actividad. Esperamos les haya sido de utilidad. Les dimos a conocer en qué consiste la boleta electrónica, ¿cierto? Cómo nació, cuáles son sus obligaciones, la forma en que se emite, los dispositivos en los cuales se puede trabajar y las alternativas de entrega a los clientes consumidores finales. Y algunas preguntas frecuentes que también se tienen al respecto, así que les damos las gracias y les esperamos para la siguiente actividad que tengamos en relación a esto. Muchas gracias.